En primer lugar, muchas gracias por asistir, bienvenidos y bienvenidas. Alumnas también de María y del grado de Estación Diseño. Muchas gracias por estar aquí, sobre todo muchas gracias a María por acompañarnos hoy en nuestra Semana del Diseño. Como digo, hoy tenemos a María Francés, quien trabaja la imagen como herramienta estratégica y de posicionamiento y coherencia para profesionales con cargos directivos y de responsabilidad. Y bueno, hoy viene a ofrecernos una charla titulada El poder de la imagen y la colorimetría. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida y disfrutadlo. Gracias, Carmen. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya. Vosotros sois de segundo y de tercero, ¿no? Súper. Como ha dicho Carmen, he traído, me acompañan hoy 4 chicas que están conmigo haciendo las prácticas. Eva y Lucía están en cuarto, han terminado, o sea, están con su TFG, yo soy su tutora de TFG y además soy su tutora de prácticas. Y Cristina y Marian son del certificado de asesoría de imagen, ¿vale? Luego os contaré un poco qué hacen cada una de ellas y por qué las tengo de prácticas, porque yo, como Álvaro, cuando era diseñadora dije que nunca más iba a coger a personas en prácticas. Pero bueno, esto es distinto. Bien, ¿quién soy yo y por qué estoy aquí? Mirad, yo soy de un pueblo de Alicante y me fui a Granada a estudiar Ciencias Políticas y Sociología. Cuando terminé, me quedaban 2 asignaturas y estuve un año en Bruselas de free mover, como un poco tipo Erasmus, terminando y practicando el francés. Cuando volví yo me traje unas prácticas en una fundación de ONGs en Bruselas, pero tuvimos un problema ese año con las convalidaciones de las asignaturas y tuve que posponer de octubre a abril mis prácticas en Bruselas. Y entre medias se cruzó la política. Me ofrecieron ser secretaria general de una organización juvenil de un partido político y, claro, mi madre feliz, porque mi madre pensaba, si yo me iba a hacer unas prácticas en una fundación de ONGs, yo que me quería dedicar al tercer sector, se va a Bruselas, de Bruselas se va a Latinoamérica y ya no la veo nunca más. Entonces era como lo menos malo quedarme yo en Granada. Efectivamente, me nombraron secretaria general en aquel momento y empecé a buscar un poco la vida, ¿no? Pues me saqué el CAP, que no sé si sabéis lo que es el curso de aptitud pedagógica, que es el máster del profesor actual de un año. Pues yo lo hice en 3 meses. Pero una amiga me dice, no, Mari, tenemos que sacarnos esto porque lo van a quitar y lo van a poner en un año. Yo digo, vamos a ver, Nieves, yo no quiero dar clases. Hola, no quiero dar clases, llevo 6 años dando clases. Y le digo, es que yo no quiero dar clases. Y dice, tío, ¿que es que lo van a quitar? Si total son 3 meses. Tal. Claro, ¿qué pasaba? Para alumnas de ciencias políticas, yo di una charla de salidas profesionales en el instituto, pero no podía hacer prácticas, porque cuando me tocó el instituto que me tocó, fui a hablar con el director y le dije, yo le doy lo que quiera, o sea, le doy historia, sobre todo, porque nosotros de ciencias políticas estábamos como un poco más enfocados ciencias sociales y humanidades, ¿no? La parte de historia. Y me dice, mira, mejor que les des una charla. Entonces, lo que hice fue preparar como un poco la transición. Les hice ahí y luego ya les hablé de las salidas profesionales. Total, aquello se quedó en el año 2005. Hace poco que tuvimos una inspección, me llamaron de la escuela, necesitamos tu CAP. Y yo tuve que ir a la Universidad de Granada que me lo sacaron, 20 años, desde que yo me saqué aquello. Bueno, pues con el tiempo la verdad que me ha servido de mucho porque en realidad, hace unos años marcaba la diferencia entre un profesor y otro, ahora ya es que si no lo tienes no puedes dar clase, ¿no? Entonces, bueno, pero aquello fue como, mientras no sé qué pasa con mi vida, pues venga, voy haciendo cosas. Estuve trabajando también tutorizando alumnos por la tarde en un programa que se llama Programa Líder de estudio, en fin, como que fui haciendo muchas cosas. Y el año 2007, o sea, como un año y medio después o así, yo estaba así como haciendo ese tipo de cosas, me ofrecieron ir en una lista en el Ayuntamiento de Granada.
Entonces yo iba de número 15, había 14 concejales y yo digo, a ver, puede ser que pase o puede ser que no. Bueno, pues sacamos 16 concejales. Desde el año 2007 al año 2019 fui concejal del Ayuntamiento de Granada. He llevado todo tipo de áreas. Empecé llevando juventud, he llevado juventud, comercio, vía pública, patrimonio, relaciones institucionales, hasta el último, en el último mandato, que estuvimos solo 9 meses porque nos hicieron una moción de censura, que fui la responsable de policía local, bomberos y movilidad en Granada. Nada mal, o sea, gestión de recursos humanos, 700 policías, 500 bomberos, 650 taxistas, 180 autobuses, eso era lo que yo gestionaba, ¿vale? Entonces, nos hicieron una moción y nos fuimos a la oposición. Entre medias tuvimos unas denuncias y a mí aquello me hizo replantearme qué iba a ser de mi vida cuando yo saliera de la política. Siempre había pensado que la política era algo pasajero para mí, o sea, que yo siempre tenía las maletas preparadas para lo que pudiera pasar, pero claro, hasta que no encuentras un poco el momento en el que va a pasar, pues como que vas haciendo ahí, bueno, pues vas viviendo un poco, ¿no? Entonces llegó el año 16 y claro, yo era de las personas que, por ejemplo, venía a Andalucía Directo a grabar a Granada, ¿no? Cuando yo llegué al área de ocupación de policía local y bomberos, me encontré con un montón de denuncias de medios de comunicación por haber entrado en sitios donde no debían entrar con sus coches, de un congreso, de no sé, unas movidas, y claro, por mucho que tú mandes todas las matrículas que vas a pasar por una cámara, si luego, si se te ha escapado una, ha metido la multa, eso ya entra en un procedimiento y es imposible de quitar. Entonces dije, mira, a partir de ahora, a prensa, todo lo que vaya a hacer que necesita un permiso de fotocámara, lo voy a hacer yo. A mí me llamaban de Andalucía Directo, me llamaba el reportero, me llamaban de prensa, yo llamaba a la sala para decir, la matrícula 4565 JDH va a pasar hoy, o sea, a ese nivel de implicación, ¿no? ¿Por qué os cuento esto? Porque cuando llegó mayo nos hicieron la moción y mi teléfono no sonaba. Eso es real. Cuando tú dejas la política y dejas de serle útil en ese momento a gente, tu teléfono no suena. De verdad, a mí me lo habían contado y pensaba que no era verdad. Mi teléfono dejó de sonar. Entonces, claro, yo me encontraba viendo Sálvame, tumbada en el sofá, diciendo, voy a estar así 3 años. Claro, era el 16, hasta el 19 no terminábamos. Y dije, no, yo tengo que hacer algo. El año de antes de que me dieran estas áreas, habíamos bajado a 11 concejales. Y yo fui a Estación Diseño porque había estudiado allí, porque inauguré esa escuela, porque el jefe de estudios es muy amigo mío. Y le dije, tío, quiero estudiar moda. Y entonces, en ese momento era directora, el jefe de estudios, me dice, vale, pues bien. Yo digo, nos vamos a ir a la oposición y yo necesito formarme en algo. ¿Por qué decidí que quería estudiar moda? Porque mi madre es modista. Es modista desde los 13 años y tiene 82. Y mi padre se dedicaba a la venta de géneros de punto. Entonces, yo eso lo he vivido siempre en mi casa. Me acuerdo cuando la herencia de mis abuelos le tocó a mis padres el campo y subí a la guardilla y había un medidor, como una pesa grande de las que se medía el trigo, llena de botones. Y a mí aquello me pareció como un tesoro que yo había encontrado, porque mi abuelo también se dedicaba a los géneros de punto, entonces cuando terminara o jubilara, pues lo que haría, digo yo, le quitaría todos los botones a las prendas y allí estaban, que los sigo teniendo, por cierto, cual tesoro los botones, ¿no? Entonces yo cuando fui a hablar con Carlos digo, mira, yo me iré a la oposición, necesito buscar algo. Bueno, pues venga, el grado de moda. Y en 2015 yo pensaba hacer el grado de moda. Cuando llega 2016 y ya me quedo tal, maduro un poco y yo digo, ¿para qué voy a hacer otro grado? Si yo soy licenciada. O sea, voy a hacer una aproximación porque creo que me gusta la moda, porque yo lo que quería hacer, y esto quiero hablaros mucho de esto hoy, era que yo quería saber de moda. ¿Vale? Yo no quería ser diseñadora de moda. Quería saber, o sea, quería saber cultura, quería saber fundamentos, quería saber historia, quería saber marca, o sea, lo quería saber todo.
pero en ese momento es verdad que nunca me planteé ser diseñadora. Entonces, cuando llegó 2016 y me encontré así, dije, yo tengo que estudiar, yo me muero aquí, por las tardes, o sea, me muero porque podías hacer alguna cosa de partido, tal, no sé qué, pero yo llevaba las redes, monté todos los perfiles sociales del partido, del grupo, de los candidatos, de todo. Desde el año 2008 yo he creado todos esos perfiles, ¿no? Yo nací en el 80, pero soy muy millennial, o sea, soy X, pero como que mis hermanos eran mucho más mayores que, bueno, 7 y 8 años, y como el tema de las redes sociales, como que yo lo he vivido desde el antes y el después que existe Facebook en la campaña de Obama de 2008, ¿no? Pues yo ahí ya era concejal, entonces como que eso iba, pues los mensajes de Madrid, los mensajes de Sevilla. Entonces yo digo, solo con las redes sociales y con la labor de oposición es que yo me voy a aburrir como una ostra, tengo que hacer algo. Total, que volví a Estación Diseño y le digo a Carlos, quiero hacer moda. Dice, ¿por qué no haces un máster? Reina, que ya tienes tu carrera, empieza con el máster, si te gusta, pues ya puedes seguir. Total, que hice el máster de diseño de moda. Y al principio, y esto se lo digo yo mucho a mis alumnos, yo doy complementos y marketing de moda en tercero y en cuarto. O sea, complementos en tercero y marketing en cuarto, y doy comunicación en gráfico. Y cuando no sé, llevábamos 2 o 3 clases en el máster, y un profesor, el profesor de proyecto, nos dijo, ¿y por qué queréis ser diseñadores? Y yo le dije, mira, es que yo no quiero ser diseñadora. O sea, porque es verdad que a mí todo el mundo me dice, me encanta lo que llevas, pero nunca me lo pondría. Siempre. Me ha pasado desde súper pequeña. O sea, me encanta eso, pero yo eso nunca me lo pondría. Entonces yo digo, ¿qué voy a diseñar yo si al final, hasta que te vuelves un poco comercial, lo que haces es un poco lo que a ti te gusta, ¿no? Dentro de la inspiración y tal, pero intentas que también sea algo que a ti te guste, ¿no? Y a mí aquello se me quedó grabado, porque leí unas declaraciones en el contexto de Inmaculada Urrea. ¿Sabéis quién es? ¿No sabéis quién es? Ah. Pues ella acaba de escribir un libro de Coco Chanel. O sea, impresionante la investigación que ha hecho. Lleva como 15 años investigando sobre Coco Chanel, os la recomiendo. Y ella es profe de moda y me acuerdo que leí unas declaraciones que decían: las escuelas de moda están alimentando los egos de los diseñadores y de los alumnos, ¿no? En el que solo se puede ser diseñador de moda cuando estás estudiando una carrera de moda. A lo mejor estoy desmontando mitos, pero bueno, no he venido aquí a contaros cosas con las que estéis de acuerdo. Entonces, a mí aquello me llamó la atención, porque claro, efectivamente, si tú haces una carrera de diseño de moda, pues que es lo normal que un profesor te pueda decir por qué quieres ser diseñador. Entonces yo le contesté, yo digo, mira, es que yo no quiero ser diseñadora, porque eso, lo que quiero es saber de moda. Me encanta la moda, pero quiero saber. No es como, ¿cuánta gente no, con todos mis respetos, de lo que voy a decir, con todos mis respetos y salvando muchísimo las distancias, no quiero que me malinterpretéis, ¿cuánta gente no va al IE porque sus padres tienen mucha pasta y van con las zapatillas Balenciaga, que no tienen ni idea ni de dónde vienen, ni quién fue Cristóbal Balenciaga, pero mola, ¿no? Entonces, quería saber de moda, quería saber de historia de la moda, de cultura, necesitaba saberlo porque era como una necesidad imperiosa de que yo quería saber, ¿no? Entonces, seguí haciendo cosas. Yo me inspiro mucho en los años 80 porque es como mi década favorita, ¿no? Y un día una señora me dice, oye, ¿por qué no te presentas a un concurso que hay y tal? Y me da una pereza. Yo era concejal en aquel momento, imaginaos. Yo en moda he tenido que demostrar por 300, porque como era concejal no pude ganar el concurso. Porque claro, iba a haber un tongo. Ahora entiendo, digo, siempre demostrando por 300, pero bueno, esto como que te lo da un poco el tiempo. Y hice una colección. ¿Y qué pasó en esa colección? Que tenía una clara ventaja ante vosotros. ¿Por qué? Porque yo trabajaba, me podía comprar sedas. O sea, yo hice una colección con unos tejidos que, claro, cuando estaban allí, bueno, yo llené el desfile, por cierto, cuando estaban allí todas las señoras que venían, porque yo era concejal también, o sea, dentro de todo hay lo bueno y lo malo.
Y claro, veían esas faldas de seda salvaje, esas sedas naturales que caían, claro, pues allí salió todo el mundo diciendo, me lo pondría todo. Y dije, ups, tenemos un problema. Y seguí la rueda. Seguí la rueda, seguí diseñando, hasta que un día dije que ya no diseñaba más, que fue en el año 20, a principios del 20, al final del 22. ¿Por qué decidí que no? Yo tenía mi marca, he vestido Alaska, he vestido a muchísima gente, tenía un showroom en Madrid, todo estupendo, pero primero porque en el año 2020 yo estaba en paro y entonces hice un curso de imagen y ahí entendí muchas cosas. Yo ahora digo siempre que el curso de imagen que yo hice en octubre de 2020, porque durante todo el año de la pandemia hice como el máster del universo, ¿no? Estudié marca personal, personal branding, comunicación online, transformación digital, bueno, todos los cursos que os podéis imaginar, esos todos los hice yo. Estaba en paro, claro, yo salgo del ayuntamiento en julio del 19 y me dice mi hermana, espérate a que empiece el año en 20 y así ya vas con el año fiscal. Yo estaba preparando una colección para mantillas, que ahora en Granada se ha puesto como muy tal, pero yo ahí tengo todos mis negros, todas las telas negras que yo compré para hacer una colección con una señora que hacía mantillas en Granada. Yo he sido una de las impulsoras en la vida pública de las mantillas, de las políticas y de cómo de apoyo. Y ahora me encanta que haya un evento en Granada de hace 2 años con las mantillas. Pero como que lo he impulsado mucho, ¿no? Entonces yo dije, vale, pues empiezo en enero. Yo ya tenía todos los modelos, lo tenía todo para hacer mi primera colección de mantillas. Y como llegó la pandemia, pues ahí se quedó parado, ¿no? O sea que esto para vosotros ha sido mal porque era finales de bachiller, principios de carrera, tal, no sé qué. Yo lo veo también mucho en mis alumnas, pues los cortes, porque ha sido así, porque muchos de vosotros habéis estudiado confección y patronaje en casa. Y no contenta con eso dije, vale, yo voy a montar mi marca de ropa, ¿no? ¿Qué pasa? Yo estaba enfocada a BBC, por tanto, una ola, otra ola. ¿De dónde voy? Que me escuches, pues no voy a vender nada. O sea, no podía vender nada. Y dije, bueno, pues venga, mientras me sigo preparando. O sea, como siempre, haciendo más. Y decidí hacer este curso de imagen para poder diferenciarme de mis competidores. ¿Vale? En Granada es verdad que no hay tantos diseñadores de moda, pero bueno, los que hay, pues una lleva muchos años, que es Pilar Torrecillas, Pilar Dalbat, Antonio Gutiérrez, que es otro que hace invitada y novias, pero también hace mucho flamenca, no sé si sabéis que él participa en Simov, Claudina, en fin, había, no mucho, pero había cosas, ¿no? Entonces dije, yo me tengo que diferenciar, porque para hacer lo mismo BBC, entonces con el curso de imagen lo que pretendía era, si yo ahora te veo a ti y veo que tienes el pelo oscuro, el ojo negro, la profundidad tal no sé qué, los colores que te van a funcionar son estos, ¿no? Pero yo necesitaba saber cómo era el poder del color en nuestro rostro. Entonces hice ese curso de imagen para poder diferenciarme. Entonces cuando yo empecé el curso, ahora he estado en Chile en un congreso internacional de imagen, hablando de una investigación, o sea, presentando las conclusiones de una investigación que hemos hecho sobre power dressing, que os voy a hablar un poco de eso hoy, y me hizo mucha ilusión porque yo me formé con una colombiana, que fue la primera asesora de imagen de Colombia que estudió en Londres. Y el poder decir que me formé con ella y que todo el mundo la conociera, o sea, porque aquí en realidad el mundo de la asesoría de imagen está todavía como que le falta mucho, ¿no? Bueno, pues yo llego a ese curso, éramos 130 personas, el curso valía 800 euros, fueron 2 meses y medio, todas las semanas, 6 de la tarde hora Colombia, 12 de la noche hora España, yo allí como una campeona que me ponía a las 12 y había clases que duraban hasta las 3 de la mañana, o sea, podían durar 3 y hasta 3 horas y media. Y entonces empezó mi frustración, porque la primera palabra que apareció allí en ese curso era metacognición. Y yo digo, pero esto no es un curso de imagen. ¿Qué es esto de metacognición? Pues sí, la metacognición es que yo me miro para adentro y desde dentro proyecto hacia afuera. Entonces en aquel momento no entendí muy bien y hablé con mi tutora
o sea, el curso éramos 130 y estábamos como divididas en grupos de 20, porque si no era inviable, porque fue un curso de muchos ejercicios, bueno, muy intenso, ¿no? Porque al final para estudiar imagen personal siempre te lo tienes que hacer a ti, porque si no, no vas a poder ayudar a otros. Total, que yo hablé con mi tutora y le dije, mira, yo este curso no es lo que yo pensaba. Yo ahora me voy a poner a... ¿qué estilo? Yo sé mi estilo, yo sé mis colores, yo pensando que sabía mucho, no tenía ni idea, pero bueno. Y me dijo ella, bueno, María, y yo le dije, yo hago esto para ayudar a mis clientes, que si tienen tripa voy a hacerle un drapeado, si tiene cadera voy a hacerle, o sea, si tiene mucho pecho le voy a hacer un pico dependiendo de la altura, o sea, eso es lo que yo quería saber. No quería mirarme hacia adentro y hacerme un test de personalidad. Y, claro, al final, cuando tú estudias imagen personal, tú te estás enfrentando a ti misma, ¿no? Porque no entiendo, y ahora os diré por qué, no entiendo la imagen actualmente sin una imagen interna. Porque, o sea, cómo van los vestidos o la parte estética, pues está muy bien, pero si no nos conocemos bien por dentro. Total, que Marta me dijo, tú llévatelo a tu level, me dijo. ¿Que tú quieres para tus...? ¿Vale? Llévatelo a tu level. Bueno, pues lo gané todo. O sea, mi grupo lo ganó todo. Porque claro, en Latinoamérica la imagen no es el concepto de lo que hay en España, que ya cada vez está más, se ve más, ¿vale? En aquel momento era, yo hago este curso porque me acabo de separar, para mejorar mi autoestima. Me ha regalado mi marido este curso porque me gusta la moda. O sea, era como motivos muy extraños que yo no entendía. Claro, al final todo el mundo tenemos como una motivación o un propósito para hacer las cosas, ¿no? O por lo menos así debería ser. Y entonces empecé como a tomármelo un poco distinto. Yo seguía con eso, ya en diciembre de 2020 pongo mi marca. Ay, sí, por favor. Gracias. Es que pensaba que tenía aquí, sí, es que estoy con una alergia horrible. Y ayer en Granada empezó a hacer ya calor, el lunes no, pero ayer, y estoy con la alergia fatal. Total, que en diciembre de 2020 ya me doy de alta en autónomos, lanzo mi marca con unas mascarillas, con unas sudaderas, y lo que quería hacer era marca, ¿vale? Yo hice unas sudaderas de hilo reciclado y ponía aquí María Frances, marca. Siempre, yo lo he tenido súper claro que quería hacer marca. O sea, al final tenía algo que era positivo, que es que a mí, después de 12 años en política, en Granada me conocía mucha gente. Entonces, bueno, pues al final, para bien o para mal, ese nombre ya estaba construido, ¿no? No iba a poner francés no sé qué, o francés, atelier francés, no. O sea, mi nombre, y yo había estudiado marca personal, obviamente dije, lo tengo claro, mi marca se va a llamar María Frances, mi nombre. Frances es mi apellido, ¿vale? Porque mucha gente me dice, ¿eso es de María Francisca? No, mi nombre es María, ya, y Frances es el apellido. Total, que empecé a diseñar de las colecciones que yo había hecho en los másters, que no os he contado, hice otro máster de diseño de colecciones, hice una colección con 21 looks, y luego ya en 2019 hice una colección por mi cuenta para presentarme a un desfile. O sea, fui como la invitada de los desfiles de los que os he contado, de anteriores, ¿no? Y a la gente le encantaba la ropa que hacía, tenía mucho color, ¿no? Yo siempre decía que quería que las mujeres se atrevieran con el color, porque si había marcado la diferencia conmigo en política, era que yo no era una política normal, vestía distinta, ¿no? Entonces eso la gente como que... Y estamos acostumbrados mucho a los negros, a los blancos, a los neutros, tal. Entonces, poner un poco de color, hay gente que, ahora yo ya lo sé, que trabajo la proyección del color, pero hay gente que le da apuro por no llamar la atención. Imaginaos, ¿eh? Hay gente que le da apuro por no llamar la atención. O sea, yo me he encontrado con un montón de clientas en probador que les he llevado un blazer azul marino y uno rojo y se van al azul marino. ¿Por qué? Es que se canta mucho.
Pero ese canta mucho, pero lo que te está diciendo realmente es la creencia limitante de no quiero llamar la atención. O sea, que esto como va como mucho más atrás. Total, que empecé de esas colecciones a hacer cápsulas, ¿no? ¿Y qué pasó en el año 21? Que María Escote se puso un vestido mío en Maestros de la Costura. Y claro, ahí ya me escribe una señora: María Escote lleva un vestido como el tuyo. Te han copiado la idea. Yo digo, es mío. ¿Y ahí qué pasó? Que yo me di cuenta de que mi ropa se reconocía. Entonces tampoco podía perder la oportunidad. Durante 2 años y medio mi madre estaba conmigo en Granada, que es la que me ayudaba a coser, y guay, pero yo a finales del 22, o sea, este año es 26, ¿no? En abril del 22 hice un curso de color. Yo estaba enfadada con la política, ¿no? Porque la política es como es, y como que no había encontrado el apoyo que yo esperaba. Solo en algunas personas en las que podía comparar de otras, pero bueno, en fin. Entonces estaba como un poco reacia porque yo no quiero volver a la política. Me encanta, pero no quiero volver a la política. Y estaba como un poco enfadadilla. Y en el año 22, en abril, hice el curso de color, ¿vale? Empezó como a finales de febrero. Y un día vi a Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, vestido de verde. Y como yo estaba con el tema del color, porque ahora os contaré cómo trabajo yo el color, dije, ¿cómo ir a la campaña? No querrá utilizar, como era su segunda, ¿no? O sea, veníamos de un pacto con Ciudadanos, con 20 diputados, y había unas siguientes elecciones que fue la de la mayoría absoluta, ¿no? Y dije, y había aparecido Vox, con el verde, Vox, pero el verde es Andalucía, ¿no? Entonces yo hice una componenda en mi cabeza y dije, este va a ser el color de la campaña. Y empecé a hacer análisis de comunicación política en mis redes sociales. Entonces, durante la campaña, todas las mañanas, a las 7 de la mañana, yo ya me he levantado, incluso por la noche recogía algunos y cogía todas las imágenes de los 6 candidatos en ese momento, que había Ciudadanos, Macarena Olona, la de Vox, la de Podemos, Izquierda Unida, creo que en ese momento no estaban juntos, bueno, los 6. Y yo cada mañana empezaba, Juan Marín, hoy lleva esto, analizando qué es lo que llevaban puestos y qué es lo que proyectaba su ropa y qué es lo que proyectaban los colores que llevaban, que muchas veces... Yo a veces, cuando hago estos análisis, sé que los propios políticos no tienen ni idea de lo que simboliza, pero unas veces funciona y otras veces no funciona, ¿no? Pero a mí me da igual, yo lo sigo comentando. Entonces, de repente dije, ostras, yo he estado ahí 20 años en esa casa, pues igual tengo que empezar a plantearme algunas cosas. Seguí haciendo, salí en un montón de medios, en el grupo Yoli, en todos los periódicos de Andalucía. Claro, mi perfil era como esta, diseñadora de moda, pero asesora de imagen, ha sido política, como que todo empezaba como a ponerse en su sitio, ¿no? Y en el año 23 empecé a trabajar con candidatos a alcaldías. Y dije, tío, esto es lo que a mí me mola. Esto es lo que a mí me gusta. Cómo se proyecta tu imagen y cómo te comunicas a través de lo que llevas puesto. Porque mirad, hago un pequeño inciso. Solo el 7% de lo que decimos, lo decimos a través de la palabra, ¿vale? El 38% lo decimos con nuestro tono de voz. No es lo mismo decir, eres un cabrón, o es que eres un poco cabrón. No es lo mismo. Y un 55% lo decimos con nuestro lenguaje corporal, ¿vale? Y dentro de ese 55 entra postura, microgestos, microexpresiones, actitud, liderazgo. O sea, ahí entra todo, y la imagen. Y de ese 55, el 13% se dice con esto, con las manos. O sea, no sé si visteis, me imagino que no, yo es que soy súper friki,
claramente no teníais por qué haberlo visto. El día que Yolanda Díaz, ¿sabéis quién es? La vicepresidenta del Gobierno. Ella utiliza muchísimo las manos al hablar, mucho. Pues el día que presentó su renuncia a volver a presentarse a las elecciones, mandó una carta y después de mandar la carta, como a las 3 horas o así, colgó un vídeo y estaba así, con los brazos así. O sea, estaba mintiendo completamente. Ella quería ser candidata, pero por circunstancias y por no meterse en líos de ser vicepresidenta, a empezar a ir a primarias, si sale, si no sale, ella, o sea, no sabéis lo que nos habla el cuerpo. O sea, el cuerpo lo habla todo. Muchas veces hacemos gestos inconscientes que está dando señales a nuestro cerebro y que a veces no nos damos cuenta. ¿Vale? Total, que yo digo, ostras, con lo que a mí me gusta la política, ¿cómo voy a perder esta oportunidad de saber lo que proyecta todo lo que llevas puesto? Y ahí empezó todo. Entonces, decidí, en paralelo, tengo una marca de joyas vintage que llevo coleccionándome desde el año 2011-2012. Voy a un montón de sitios, pregunto en mercerías, estocajes antiguos y compro todo lo que hay. Al principio empecé a hacérmelo como yo, como colección, pero luego cuando llegaba, veía que había más piezas, tal no sé qué, pues me lo llevaba todo. Todos los regalos de mi boda están invertidos ahí. Yo tenía ahí un dinerillo, cada vez que iba, ¡pam! Entonces, yo no podía vender esas joyas porque era concejal, no me parecía ético porque no tenía forma de cómo venderlo, de web, de no sé qué, tampoco tenía tiempo. Y yo siempre voy con algo vintage. Por ejemplo, esta chaqueta es de los años 70 que se la compra, o sea, siempre, ¿no? Y un día me acosté en mi taller, tengo el suelo fucsia, era mi antigua casa, y me desperté y digo, tío, y vi todos los rollos de tela, si venís a Granada algún día podéis venir, todos los rollos de tela debajo de una mesa gigante y dije, yo voy a generar más residuo con los recortes, con tal, ya no coso más. De repente lo decidí así. Y le dije a mi madre, mamá, yo me voy a dedicar a la imagen. Voy a seguir con la imagen, tal, no sé qué. Y mi madre como en plan, hola. O sea, llevas 2 años y medio, ya te está reconociendo la gente y vas a dejar esto. Y dije, sí, no quiero, o sea, no quiero. Se escapaba de mi discurso, se escapaba de mi coherencia. O sea, yo que llevo estas joyas que están creadas en los años 80, 50 años, están perfectas, de chapado en oro. O sea, la sostenibilidad, no hay nada más sostenible que lo que está ya fabricado. Era como, me voló la cabeza y dije, no, ya no quiero. Entonces, lo último que hice fue en Granada, no sé, ¿alguien es de Granada? ¿No? En Granada, las fiestas del Corpus, el miércoles de Corpus, sale un maniquí, no sé si lo habéis visto alguna vez, que se llama La Tarasca. Y el alcalde del PSOE en aquel momento me pidió que fuera yo quien diseñara el look de ese año. Y eso es para un diseñador es como lo más plus, ¿no? Y yo le dije, alcalde, es que yo ya no coso. Eso me lo dijo él en 2022, en septiembre. Le dije, yo ya no coso, no, ya no voy a coser más. Y ella, no, y él, pero hombre, María, ¿por qué? Yo, es que yo ya no quiero coser más. Bueno, lo acepté porque al final es un reconocimiento a la trayectoria de un diseñador. Y después de hacer eso, ya hice unos pañuelos con el estampado de las granadas, que yo hice un animal print con las granadas, monté tal, y ya no volví a coser. Y ahí me enfoqué 100% en imagen y en las joyas. ¿Cómo trabajo la imagen? ¿Por qué digo que es una herramienta de poder? Mirad, los consultores de imagen trabajamos a través de los elementos del diseño, ¿vale? Y los elementos del diseño son 5. Cuando yo le digo, por ejemplo, a Eva que quiere ser asesora de imagen, que ya está en 4º de carrera, Lucía que quiere ser estilista, o sea, cuando yo digo, o sea, si es que para ser asesor de imagen está muy guay que hayas estudiado diseño de moda, porque sabes un montón de cosas que otras personas no saben. Por ejemplo, dentro de los 5 elementos del diseño, 1 son las texturas, ¿vale? A ver, decidme 2 tipos de texturas que podamos trabajar. A ver,
por ejemplo. Vale, una lana fría y una seda, ¿vale? ¿Qué proyecta una lana fría o una sarga como esta recia? ¿Qué creéis que puede proyectar? Seriedad, elegancia. Vale. Y si vamos un poquito más allá, ¿qué creéis que puede proyectar cuando alguien... Nosotros trabajamos como consultores de imagen las percepciones positivas a través de las proporciones, ¿vale? Ese es nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo le damos poder a esa imagen? A través de estos 5 elementos del diseño. Las texturas. Tú quieres proyectar autoridad y te vas a poner una lana fría, una sarga dura, una estructura, ¿vale? Algo que te dé estructura. La seda. Uy. ¿Qué proyecta la seda? Cercanía, confianza, suavidad, caída, ¿vale? Si yo tengo a una líder política que tiene fama de ser dura, si va a una mesa de negociación no le voy a poner un blazer estructurado como el que yo llevo. A lo mejor le pongo algo, una blusa con caída, con una lazada, ¿vale? Le puedo poner un blazer, pero sin hombreras, ¿vale? Como equilibrando ahí un poco. Eso serían las texturas. Luego nos vamos a los estampados. Voy a hacer un post de esta semana de los estampados, lo que pasa es que no me quiero meter en ningún follón, pero lo voy a hacer, mira, que me da igual. Ya, de Last to the River. Mirad, yo los estampados en imagen política, yo trabajo imagen profesional e imagen política, imagen personal ya no hago. O sea, trabajo la imagen profesional para CEOs, para directivas, para puestos de liderazgo medio alto y para los políticos. Ya el personal de quiero verme guapa, ese ya no lo hago, ¿vale? Entonces, es una forma de diferenciarte. O sea, al final, si no nos diferenciamos, pues somos uno más. Entonces tenemos que ahí como dirigirnos a algo distinto. Los estampados, ¿para qué nos sirven los estampados dentro de la asesoría de imagen? Nos sirven para amplificar o para disminuir, ¿vale? Si cogemos un estampado grande, por ejemplo, si tenemos un cuerpo triángulo como es el mío, ¿vale? Que soy más estrecha de arriba y más ancha de abajo. Pues lo que hago es que yo, para darme volumen en la parte de arriba, una de las estrategias que voy a utilizar es una textura regia y recia para que me arme, ¿no? Porque si no, es que no quiero fastidiar esto, pero si no, veréis que yo tengo el hombro muy estrechito y muy pequeño. Esto lo que hace es que me da autoridad, ¿no? Me arma, me da estructura. Bien, un estampado grande en la parte de arriba para mí me da equilibrio también, ¿vale? En cambio, en la parte de abajo, que tengo la cadera más ancha, si me quiero poner un estampado, me voy a poner un estampado pequeño. ¿Qué pasa en imagen política y profesional? Que a mí los estampados me generan mucho ruido y tenemos, por eso es lo que iba a decir, a la vicepresidenta María Jesús Montero, que siempre va con estampados. Y genera mucho ruido visual, porque al final no estás proyectando autoridad a través de los estampados. Entre que los estampados de normal pueden ser con muchos colores, entonces todos los estampados en general generan un poco de ruido, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, en imagen política y imagen profesional, los estampados no los utilizo, salvo que sea una cosa súper concreta para una fiesta que te pueda utilizar un estampado geométrico porque también hay estampados y estampados. No es lo mismo un tartán y algo más geométrico que genera, que ahora os contaré el siguiente elemento del diseño, no quiero adelantaros, que unas florecitas pequeñas, ¿vale? Vale, el siguiente elemento del diseño, hemos dicho texturas, hemos dicho estampados, el siguiente son las líneas. Mirad, todo lo que es cuadrado y visualmente en recto genera autoridad. Tenemos las líneas y las formas, y os voy a poner un ejemplo. Y las formas, todo lo que es redondo, genera confianza, cercanía, como más cute, ¿vale? Un ejemplo muy tonto, pero muy gráfico. Los villanos y villanas de Disney y los buenos, ¿vale? La madrastra de Cenicienta, larga,
alta, espigada, la cara alargada, grises, burdeos, negros. Las hermanas. El hada madrina, redondita, rostro redondo, rubia, con rosa, con azul clarito. ¿Qué te proyecta el hada madrina? Que te la quieres comer. ¿Qué te proyecta sin que la escuches hablar? Porque estamos hablando de percepciones positivas, antes de que hables. O sea, cuando a mí me habéis visto esta mañana, ya os habéis generado un juicio sobre mí, antes de que yo hablara. Bueno, malo, regular. Decía Oscar Wilde que no había una segunda oportunidad para generar una buena primera impresión. Y solo tenemos 7 segundos para generar esa buena primera impresión. Imaginaos si tenemos ahí para, cuando llegas a una sala, antes de que hables, la gente ya te está leyendo. ¿Vale? Entonces, si tú vieras a la madrastra de Cenicienta y a la hada madrina sin que hablaran, ¿quién te da más confianza? El hada madrina. Porque es como te la quieres comer, ¿no? Entonces, todo lo que es redondo genera mucha más cercanía y mucha más confianza, más suave. Todo lo que es cuadrado, alargado, genera líneas que proyectan autoridad. Y esto es así. Una cosa proyecta cercanía y otra cosa proyecta autoridad. Y luego tenemos el color, ¿vale? Los colores oscuros y profundos proyectan autoridad. Y los colores claros proyectan cercanía. Entonces, con esos 5 elementos, yo monto mis estrategias de imagen. O sea, al final lo que os decía son percepciones positivas que tú no te enteras de nada, pero yo ya te estoy hablando con las formas que yo llevo, ¿vale? Si yo tengo tripa, por ejemplo, lo que voy a hacer es que voy a generar unas líneas aquí para que se me vea estilizada, ¿vale? Esas percepciones positivas a través de las proporciones es lo que dice. Si yo midiera 20 centímetros menos, esta chaqueta no me la podría poner. No me la podría poner porque el largo que tiene me estaría descompensando. Si le quito 20 centímetros de aquí, aparte del tacón de tal, estaría igualando. Entonces, nosotros en la asesoría de imagen lo que hacemos es hacer 2/3 para las proporciones, ¿vale? Que luego hay diseño y tal, o sea, ahí podemos meternos con todo lo que queramos, ¿no? Yo soy la primera que lleva blazers de la 52, vintage, porque me encanta, grandes, gigantes, me las arremango, me tal. O sea, yo ahí juego mucho con el estilo, que ahora os voy a hablar de otra parte que quiero que conozcáis. Pero, si yo tuviera que hablar de la proporción como tal, si yo midiera 20 centímetros menos, mi chaqueta tendría que tener mínimo 20 centímetros menos, ¿vale? Para ese equilibrio. Entonces, por ejemplo, cuando en las líneas, se dice que las líneas horizontales de las camisetas navy engordan. A ver, no engordan, pero cuando la línea está en horizontal, amplía. Ya está, ¿no? Por ejemplo, yo que soy estrecha de arriba, me pongo y me viene muy bien porque me equilibra muy bien el cuerpo, ¿vale? Entonces, a través de esos 5 elementos, yo creo todas las estrategias de mis clientes. Porque, como digo, es algo imperceptible. Vale, eso por una parte. Ahora, ¿cómo trabajo yo la imagen? La trabajo desde 4 dimensiones. La imagen interna, de la que yo renegaba. La imagen externa, la imagen estética y la imagen comunicacional, ¿vale? La imagen interna ahora en estrategia de consultoría es marca personal, ¿vale? ¿Qué quiere decir marca personal? Que tenemos que sacar muy bien quiénes somos para poder proyectar. Entonces, ¿qué trabajamos en la imagen interna? Autopercepción, autoconcepto y autoestima. Porque el liderazgo empieza por la autoestima, siempre. O sea, si tú no te conoces bien y no te quieres y no crees lo que eres, nunca vas a poder proyectar hacia afuera. Entonces, la imagen interna nos da mucha información sobre cómo tú eres. Y una de las cosas que sacamos en la imagen interna es el estilo personal, ¿vale? Nosotros trabajamos un test de personalidad que a través de un montón de, yo qué sé, digna, perspicaz, sociable, amorosa, un montón de adjetivos, y tú vas
chequeando, y hay 7 estilos universales. Y esos estilos universales nos dan mucha información de cómo tú eres, ¿vale? De los 7 estilos, ¿habéis visto algo de asesoría de imagen? Eso no tenéis nada, ¿no? Ni optativos ni nada. De los 7 estilos universales, 3 son base y 4 son acento, ¿vale? Y los 3 bases son el natural, que es como cómodo, linos, algodones, como mucho más cómodo. El tradicional, que la palabra clave que define al tradicional sería la temporalidad, prendas atemporales, tipo esta chaqueta, ¿no? Un vaquero, cosas así. Y luego la elegancia, que la palabra clave que define la elegancia es la calidad de las prendas, ¿vale? Luego tenemos los cuatro acentos, que son creativo, que es siempre marcar el toque distinto, dramático, que es un poco el elegante, pero llevado al extremo. Por ejemplo, un ejemplo de dramático, que siempre es uno que así como que llama mucho la atención, sería Victoria Beckham, ¿vale? Lleva mucha estructura, lleva prendas de mucha calidad, pero utiliza el color block, por ejemplo, ¿no? En el que visualmente una forma de estilizar también sería un color block, ¿vale? Luego tenemos el seductor, que es las Kardashian, o sea, transparencias, encajes, cuero apretado. Y luego tenemos el romántico, que sería, por ejemplo, Kate Middleton, ¿vale? Kate Middleton, que utiliza vestidos como mucho más vaporosos, con mucha más caída, con flores, ¿no? Como esa parte cute. Mirad, se me ha olvidado deciros una cosa, por ejemplo, para que lo veáis claro, y si no sabéis quién es, la buscáis. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher fue la primera ministra mujer del Reino Unido en los años 80. Ella utilizaba 2 elementos del diseño siempre en sus looks, que son 2 que yo utilizo mucho para mis clientas. Porque dentro de su liderazgo, ella era la primera mujer primera ministra y estaba en un mundo de hombres. Entonces, quería que la reconocieran, pero no quería perder su feminidad, ¿no? Que es la parte de la confianza, la cercanía, ¿no? Pues lo que diferencia también a una mujer política de un hombre político. ¿Qué utilizaba ella en sus looks? Utilizaba muchas chaquetas armadas y con bolsillos que daban estructura en azul, que el azul proyecta mucho, ahora os hablaré de la proyección, proyecta mucha estabilidad, mucha profesionalidad. Y luego hacía el contrapeso para no perder esa parte conservadora de mujer, de empatía, y se ponía blusas con lazos de seda, blusas con estampados, se ponía perlas. Kamala Harris, sí que sabéis quién es, ¿no? La que se presentó contra Trump del Partido Demócrata en Estados Unidos. Pues yo siempre digo que Kamala es la Thatcher de la actualidad, ¿no? Porque ella utilizaba sus trajes de Celine, súper bien puestos, muy bien marcados con costura francesa, pero de repente se ponía las perlas, la seda, los cuellos con movimiento, con caída, y ahí como que íbamos equilibrando. El tipo flare, por ejemplo, el flare estiliza mucho más y da mucho más autoridad que un barret o un baggy, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos otra vez las líneas, o sea, como el flare recto, cómo te alarga la pierna. Por ejemplo, yo trabajo mucho para mis clientas. Tengo clientas que están súper delgadas y que de repente utilizan solo pitillos. Cuando tú le das un poco de hechura a un pantalón recto, un straight, gana mucho espacio. Y esas son las cosas imperceptibles que la gente no ve, pero de repente de achicarte a darle un poco de cuerpo al pantalón, es que, o sea, es flipante cómo cambia, ¿no? Iba a decir, os voy a enseñar una, pero no puedo enseñarlas, porque yo firmo contratos de confidencialidad con mis clientes políticos. Pero bueno, creo que, bueno, a ver cómo lo hago, pero no os lo puedo enseñar. Pero jugué ayer con la IA o sea, vi el look, ¿no? O sea, yo sé perfectamente lo que quiero decirle, pero quiero que ella también lo vea. Y entonces le mandé a Gemini, que aquí mis niñas, un día, o sea, el otro día era la primera vez que yo entraba en Gemini, o igual la segunda,
y vi que había unas fotos de mis joyas con unos fondos tal, y yo digo, ¿esto? Y habían estado ellas trabajando para colgarlo, ¿no? Entonces yo dije, ostras, pues igual si le doy a Gemini, yo trabajo con ChatGPT, es como mi asistente, pero yo si le doy a Gemini algunas directrices igual, bueno, pues le dije, arromángame la chaqueta, ponme un pantalón flare y ponme una camisa de pico, o sea, os lo voy a enseñar sin cara luego, para que veáis la diferencia. O sea, flipante, flipante, esas tres cosas, o sea, de un pantalón ancho a un pantalón flare, de una chaqueta por aquí a una chaqueta remangada y de un cuello subido por aquí a un pico, o sea, son tres cosas que realmente son imperceptibles y el cambio de la proyección de autoridad que genera es impresionante. Vale, ahí tenemos los estilos personales, que para mí es una de las cosas más importantes cuando hablamos de estilo personal, ¿vale? Pero cuando hablamos de proyección, yo siempre tiendo a ir a estilos un poco más como tipo el elegante o el tradicional, en el que se genera un poco más de autoridad, ¿vale? Entonces, yo respeto mucho el estilo personal de mis clientes, pero la política y la empresa tienen otros códigos, ¿vale? Yo podéis seguirme en mi Instagram o verlo, María Frances Oficial, aquí está. Mirad, esto no puedo bajarlo yo, ¿no? Sí. Ah, ¿sí? ¿Es verdad? No, voy aquí. Mirad, a mí me ha costado mucho reconocer que soy experta en imagen política. Porque es que no hay otra persona que pueda decir lo que yo digo porque he estado 20 años en esa casa. Y yo sé que una concejal de un pueblo se tiene que comprar una falda negra de goma para cuando tenga la regla o haya comido más de la cuenta en Navidad y no le quepa el vestido negro que tiene para una procesión, ¿no? Cosas de esas que son absurdas, pero que de repente tú llegas el día de tu procesión, vienes del verano y las fiestas del pueblo son en San Miguel en septiembre y no te cabe el traje, ¿no? Entonces, me ha costado un poco, pero después del Congreso de Chile me he dado cuenta de que tengo un perfil muy concreto que tengo que explotar bien, ¿no? Entonces, el otro día se me ocurrió hacer esta... Ah, vale. Ay. Bueno, esta publicación, ¿vale? ¿Por qué pienso que la imagen personal no es lo mismo que la imagen política? Porque la imagen política representa. Tú estás representando a otras personas. La imagen personal es qué guapa estás. Mirad, a mí me pasó mi primera clienta política de fee mensual con la que llevo trabajando desde octubre de este año, no del anterior, del 24. Me escribió un día porque ella se apuntó a un reto de una compañera, que me dijo mi compañera, oye, ¿a ti te importa hacer una de tal, no sé qué? Así que yo, venga, vale. O sea, yo como que quería hacer una limpieza de armario, nunca lo hice, y entonces les mandé un vídeo para animarlas un poco, ¿no? De estas cosas que se hacen marqueteras. Yo digo, ay, soy compañera de Julen, quiero hacer una limpieza de armario y a ver si así me motivo, tal, no sé qué. Entonces, una chica me escribió y me dijo, soy concejal en oposición, mucho que aprender, ¿no? O algo así. Eso fue, no sé, pues en marzo. Y en agosto me mandó un mensaje y me puse, oye María, quería saber si que me contaras tus programas, tal, no sé qué. Y claro, yo le pregunté, ¿pero tú no has trabajado tu imagen con Julen? Dice, sí. Yo digo, ¿qué quiere trabajar conmigo? Pensé yo. Dice, sí, pero quiero trabajar mi liderazgo. O sea, ya hay la gente como que te va poniendo en el lugar, ¿no? O sea, yo ahora sé que no trabajo la imagen solo, yo trabajo el liderazgo a través de la imagen. Entonces, le presenté una propuesta y yo le presenté una propuesta de un plan, de un acompañamiento de 3 meses. Y me dijo, no, yo quiero contratarte, que me acompañes hasta mayo de 2027. Y yo, uy, esto cambia. Entonces ahí lo entendí todo. Mi compañera Julen, el trabajo que hizo con ella fue para Belén, ¿no? Pues para una chica que le gusta la moda, que tal, que no sé qué. A mí me contrata para ser alcaldesa. Es que no es lo mismo.
Entonces, al final, no es lo mismo la imagen personal que la imagen política, porque la imagen personal es verte guapa, ponerte los colores que te favorecen, y la imagen política es qué proyecta el color rojo, qué proyecta el verde, qué proyecta el blanco, qué proyecta el azul, por qué elegimos el gris, ¿no? O sea, ahí es una de las cosas que van cambiando mucho. Entonces, vuelvo a la imagen interna. Cuanto más nos conozcamos, más podemos proyectar hacia afuera, ¿vale? La imagen externa es el color. ¿Cuáles son los colores que nos favorecen? ¿Sabéis algo de colorimetría? No, lo que habéis visto en redes, ¿no? Vale. Ahora mismo yo ya no trabajo la colorimetría como tal de las 12 estaciones. Yo aprendí las 12 estaciones, ¿vale? Hay muchas formas de trabajar el color personal. Está ay, no me sale la palabra. La teoría tonal, que es ¿eres cálida o eres fría? Vale. ¿Qué quiere decir cálida? Todo lo que tenga amarillo, y fría todo lo que tenga azul. Esa es, a ti te favorecen más los fríos, tienes el ojo tal, no sé qué, ¿no? Luego está la teoría estacional, que es, si eres fría puede ser invierno-verano, y si eres cálida puede ser otoño y primavera. Y la subestacional, que es la de las 12 estaciones, que ya es como mucho rizar el rizo, es invierno, invierno profundo, invierno fuerte, invierno brillante. Otoño, otoño profundo, otoño claro, tal. O sea, como que ya yo te voy viendo el ojo. Pues mira, tienes el ojo como más oscuro. De todo lo que yo aprendí en 2022 de color, con el tiempo en sesión con los clientes, me he dado cuenta que hay cosas que sí quiero que les queden bien y que estén guapas, pero a mí, por ejemplo, un marrón no me sirve para proyectar autoridad. Si yo necesito que una clienta vaya a una reunión de negociación de no sé qué, por supuesto no le voy a poner el rojo porque está rompiendo, pero sí necesito ponerle a lo mejor un gris oscuro intenso, porque lo que proyecta el gris es seriedad, profesionalidad, estabilidad, ¿vale? Entonces ahí como que dije, bueno, al final es la diferencia entre imagen personal e imagen política o imagen profesional. La imagen personal es qué guapa estás, y la imagen política o profesional es quién es esta. Ese es el matiz de una cosa o de otra. O sea, porque yo te voy a poner estupenda, te voy a sacar tus facciones. ¿Qué es lo que te hace cuando tú te pones un color que a ti te favorece? ¿Qué es lo que te hace? Vosotros que sois súper jóvenes. Pero el surco nasogeriano no se ve tan marcado, las patas de gallo no se ven tan marcadas, las ojeras, ¿por qué? Porque lo que hace el color, cuando yo hago la prueba del color que pongo aquí, a ver si encuentro aquí, ya no puedo bajar más, ¿o sí? No. Bueno, cuando yo hago la prueba del color que pongo aquí los colores, ¿vale? Lo que hago es, en la prueba del color yo lo hago con luz natural, ¿vale? Entonces, lo que hago es que pongo un espejo delante y voy probando el pañuelo y, por ejemplo, si eres más fría, ¿dónde deja el pañuelo? Si eres más fría, un amarillo te va a poner cara de enferma, porque te va a poner enferma. Y esto, mira, yo cuando llegan las clientas al test de color, muchas veces cuando terminamos, o antes de terminar, le digo, ¿cuáles son los colores que nunca te pones? Y de repente pues me dicen, pues el naranja, pues el amarillo, porque es fría, porque tú cuando... Una cosa que os recomiendo para vuestro día a día es ir a compraros la ropa sin maquillaje, ¿vale? Porque me imagino que sabréis que los maquillajes tienen subtonos y muchas veces, pues por circunstancias no acertamos con el subtono o con el color. Entonces, si tú vas, mirad, nosotros compramos la ropa por dos motivos, pero los dos motivos están unidos los dos en una emoción, ¿vale? Bueno, son diferentes emociones, pero son dos motivos. Uno es, estoy súper depre y me voy de compras, ¿o no? Y otro es, tengo subidón, me voy de compras, ¿vale? Entonces, entre eso,
Que las tendencias las tenemos ahí, de repente vemos en TikTok que no sé qué, no sé cuántos, y se te genera la necesidad de comprarlo. Muchas veces, a ver, que levante la mano quien no tiene en su armario una prenda con etiqueta. No tenéis ni... Es verdad. No es lo normal que me encuentro. Yo pienso que si no te la compras en una cena a menos de 48 horas, no Es una mala inversión. Sí. Claro. A ver. Eso es lo que digo. ¿Quién tiene prendas con etiqueta en sus armarios? Que sí tienes. ¿Solo tú? Sofía, levanta la mano. Ah, ya me estaba extrañando. Yo digo, ¿nadie? O sea, muchas veces compramos para la ocasión especial, pero a lo mejor esa lectura de la ocasión especial lo que nos está diciendo es que nos la hemos probado alguna vez y nos vemos fatal. No sé si os ha pasado de tener ropa en el armario, de ir, probártela, ay, no me gusta. ¿No? ¿Cuánto tiempo perdéis delante del armario? ¿Quién se prepara la ropa por la noche? Bueno, está bien. Yo esta mañana he dicho, ¿por qué no me preparo la ropa por la noche? ¿Por qué no lo hago? O sea, porque para algunas veces sí, o sea, sí me lo preparo, pero justo hoy no, yo digo, estoy perdiendo demasiado tiempo, demasiada energía. Entonces, muchas veces cuando llegamos por la mañana no sabemos qué ponernos, nos probamos alguna de las prendas que tenemos con etiqueta o sin etiqueta, pero que nos hemos puesto una vez, y es que no nos favorece. Como vamos sin maquillar, nos miramos en el espejo y lo desechamos, lo quitamos. Entonces, eso pasa mucho a la hora de hacer compras. Yo cuando hago el detox de armario, que hago la edición de armario, ¿no? Yo me voy a tu armario y empiezo, venga, prendas que tengas que te encanten y nunca te pones, porque no sabes cómo ponértelas. Pues hago 200 looks. Prendas que... O sea, todas las prendas del armario se van probando uno, o sea, todos se lo prueban para ir haciendo esa edición de armario, ¿no? Y luego sí, intento ser súper sostenible porque prefiero hacer looks con cosas que tenemos en el armario que llegar y irnos de compras, que está muy guay, pero es más de lo mismo. Entonces, primero hago la edición y luego ahí pues sale ropa para tirar, para donar, para regalar, para vender, para millones de cosas, ¿vale? Pero yo intento ser como muy sostenible, porque los armarios muchas veces nos encontramos con cosas que nos encanta, que no nos cabe, lo voy a guardar para cuando adelgace, lo voy a guardar para cuando engorde, ¿no? Pasa, ¿no? Bueno, pues eso. Entonces, el color, sigo con el color. Ahora mismo yo trabajo el color con la proyección, ¿vale? Es verdad que a mis clientes les hago el test de color, porque ir a una cena con amigos o llevar a los niños al fútbol o no sé qué, cuanto más guapo estés mejor, ¿no? Pero en entornos profesionales yo trabajo la proyección, ¿vale? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo para que entendáis el tema del color. La princesa Leonor, que debe tener vuestra edad más o menos, ¿no? Vosotros sois de 2005. Lo sé porque mi sobrino es de 2005, no penséis que lo sé por otra cosa. Y está en tercero de carrera, o sea, más o menos, he calculado un poco. La princesa Leonor, el primer día de su jura en la Constitución, ¿alguien me dice cómo iba vestida? ¿Os acordáis? ¿Cómo? De blanco. Mirad, ella llevaba un traje de doble botonadura, ¿vale? El traje de chaqueta de máxima autoridad es el de doble botonadura, ¿vale? Ella llevaba un traje de doble botonadura blanco, o sea, no daba lugar a que nadie comentara nada. Esa es una estrategia que están utilizando desde Casa Real, porque como estamos acostumbradas a verla con uniforme, pues como que lo vemos normal, que siga con el uniforme, ¿no? Y no nos llama la atención, porque si se pone el típico vestido de florecitas, la dicen que si la viste la madre, que si la viste no sé quién, que si la viste su enemigo. Entonces, bueno, han llegado a la conclusión de que lo mejor es ponerle un traje. En su primer acto como protagonista, como princesa de Asturias, llevaba el traje blanco, ¿vale? Raya, otra cosa que genera mucha autoridad, las líneas, por ejemplo, la raya del pantalón, o sea, total.
La doble botonadura, no llevaba nada aquí, o sea, se le veía un poco de piel, un poquito arremangada, vale. El segundo acto como princesa de Asturias fue el 10º aniversario de su padre como rey. Y ahí llevaba un traje rojo. ¿Qué significa rojo? España, poder, fuerza, aquí estoy yo, ¿no? Como ahí las estrategias se van cruzando con el tema del rojo. Pero en ese caso, ella no era la protagonista. ¿Cómo era su traje? ¿Cómo voy, Carmen? ¿De hora? ¿Cómo voy de hora? ¿Sí? ¿Cuánto me queda? Ah, madre mía. Vale, voy a acelerar. Que llevamos a... Vale. Vale. Digo porque tú córtame cuando tú quieras, ¿eh? Oye, si me queréis hacer preguntas. Entonces, en este caso, ella llevaba el traje de un botón, que le resta autoridad. En ese momento, el que era importante y el que era el protagonista era su padre. ¿Vale? Tercera aparición pública como princesa de Asturias. Primera visita oficial a un país extranjero, a Portugal. Se vuelve a poner el rojo, como diciendo, aquí estoy yo, poder, fuerza, con doble botonadura. O sea, todo esto son mensajes que va mandando nuestra ropa y que si no sabes analizarlos o que no tienes ni idea, no te das cuenta, pero analizando. ¿Qué significaba el blanco? Que era un blanco como crudo, un poco roto. ¿Qué significaba el blanco en ese momento? Pureza, limpieza, transparencia. Un matiz importante que se le aplica mucho al blanco, las sufragistas. ¿No? O sea, como las sufragistas que iban vestidas de blanco, del movimiento, del voto de la mujer. Esto pasó igual como Yolanda Díaz, hubo una moción de censura de Vox que propusieron a Tamames para presidente y Yolanda Díaz iba vestida de presidenta, o sea, llevaba un traje de chaqueta blanco, o sea, como eso habla muchísimo, ¿no? Nos está contando un montón de las intenciones. Entonces, con el caso de la princesa de Asturias sigue pasando. Por ejemplo, como las mujeres, por desgracia, siempre estamos sometidas a más juicio de lo que llevamos puesto, sobre todo en política y en todo, en profesional, pero bueno, en esas esferas se nota un poco más. En los primeros premios Princesa de Asturias llevaba un smoking negro, ahí nadie puede decir nada. Y seguimos con la estructura, porque genera autoridad. ¿Vale? Un poco para que ahora os cuento esto y vayáis viendo los looks y cómo se va poniendo algunas cosas. No es lo mismo cuando lleva un pantalón ancho que un pantalón flare recto, cómo le estiliza la figura, ¿no? Entonces, el color bien utilizado, como os he dicho antes, que es uno de los elementos del diseño que yo más utilizo, mirad, tengo una clienta política que me dice, yo quiero proyectar liderazgo, pero quiero que me vean con autoridad, pero empática. ¿Podemos hacer una estrategia que proyecte autoridad y empatía? ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo harías? Piensa en los elementos. ¿Qué elementos pondrías? Claro, por ahí, algún color que sea oscuro, pero no sea negro ni gris, y después jugar con la figura y las telas, así. ¿Alguien más? ¿No? Mirad, una forma de proyectar empatía y liderazgo en un look es poner una chaqueta con líneas clara. Porque las líneas ya te están generando la estructura. Y si tú rebajas el color, estás generando empatía. Si la pones oscura, estás generando mucha más autoridad. ¿Vale? Ante un cardigan con más caída oscuro o un blazer con más caída oscuro, siempre el fino, ahí podemos poner la textura más blandita, va a ser mejor. Pero para proyectar cercanía, una de las mejores formas es utilizar blazer en claro, pero con las líneas rectas y con la hombrera, porque no está siendo tan agresivo. O sea, porque en realidad te están leyendo las líneas, pero el color te hace más accesible. ¿Vale? Por ejemplo,
Esa sería una forma de hacerlo. O la de Margaret Thatcher, tú llevas tu chaqueta bien armada que te marca el cuerpo y no os he hablado ahora del cuerpo, ahora os voy a decir unas cuantas cosas del cuerpo, pero llevas tu blusa de seda con la lazada, ¿sabes? Como que lo haces un poco más lady y ahí buscas el equilibrio, ¿vale? Bien, dentro de la imagen interna, de la imagen externa, perdón, nos falta el tipo de cuerpo. El tipo de cuerpo, volvemos a lo mismo. El tipo de cuerpo ideal en la mujer para equilibrar la proporción es un reloj de arena, ese es el ideal. Yo no trabajo así, porque trabajo mucho más, pues eso, tanto la proyección del color como el estilo, que como que tiene que marcarse, pero bueno, hay algunas pautas que sí que nos ayuda a no cagarla, perdón por la palabra, con nuestro cuerpo. Por ejemplo, me pasa mucho no, me pasa muchísimo, que me lo encuentro en sesión, pero yo que analizo looks de políticas lo veo mucho. Mirad, cuando tenemos tripa o tenemos pecho, sobre todo voy a hablar del pecho, ¿vale? Si tú tienes pecho, la gente, de forma errónea, piensa que cuanto más se tape, más se le va a disimular el pecho. Y es todo lo contrario, ¿vale? Si nosotros tenemos pecho y nos ponemos un cuello vuelto o un cuello mao o un semicisne, se va a ver como mucho más volumen. En cambio, si tú pones un pico, se va a ver mucha más piel, se va a ver más, como más aire, ¿vale? Y se va a ver mucho más estilizado. Tenemos pecho e intentamos taparnos con blazers cruzadas que no tapen, todo lo contrario. O sea, si nosotros tenemos pecho aquí, lo que tenemos que hacer es abrir esto para que haya unas líneas verticales y se equilibre el pecho, que suele ser con volumen y redondo, y con la línea vertical, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eso sirve para todo tipo de cuerpo. Y pasa un poco con la tripa. Si tú tienes tripa, no te vas a poner un pantalón con dos costuras aquí abajo, por ejemplo, que se te marque mucho más, ¿no? Porque os he dicho que las líneas horizontales amplían, ¿vale? Entonces, eso siempre tiene que ir con el juego. Por ejemplo, yo que tengo cadera, pues no es lo mismo poner la chaqueta así que aquí. O sea, ¿cómo la voy a poner donde más volumen tengo? ¿Veis la diferencia? Porque esto queda mucho más y esto amplía el volumen, porque todas las líneas horizontales cortan, ¿vale? Entonces, eso que lo tengáis muy en cuenta. Entonces, ahí lo que se juega es con los cuerpos, es ir jugando con eso. Por ejemplo, si yo hoy llevara, lo que os he dicho antes, la chaqueta más corta y el pantalón, por ejemplo, no tanto un pirata, ¿no? Pero a lo mejor un skinny un poco más corto, pues claramente no tendría la misma presencia que un pantalón wide leg con más cuerpo en la parte de abajo, ¿vale? Entonces yo el cuerpo, es verdad que me gusta reconocerlo, por ejemplo, respecto a la estructura, ¿vale? La estructura ósea también es muy importante reconocerla a la hora de hacer las estrategias. Nada. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un cuerpo, hay 5 tipos de cuerpo, ¿sabéis cuáles son los tipos de cuerpo más o menos? ¿Sí? Reloj de arena, que es el ideal. Triángulo, que es más estrecha de arriba de la cadera y más ancha de la, o sea, más estrecha de arriba y más ancha de la cadera. Triángulo invertido, cuerpos atléticos que tienen muy trabajada la parte de arriba. Oval, que es como más redondo, y un recta suave, ¿vale? Un recta suave es como un rectángulo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con estrategia en todos los tipos de cuerpo? Intentar llegar al reloj de arena. O sea, como intentar marcar la cintura para que visualmente parezca ese cuerpo ideal, entre comillas, ¿vale? Entonces, ahí vamos jugando. Si tú tienes mucha tripa y te pones apretada, tal, no, pues a lo mejor tienes que ponerte algo que le metas un poquito, que suelte por aquí, ¿no? O sea, como siempre, intentando buscar el equilibrio, ¿vale? Eso sería la imagen externa. Pasamos a la imagen estética, que ya os lo he contado, que lo que hago es analizar el armario y el personal shopper, ¿vale? Lo que necesitemos en base a los objetivos. Yo siempre trabajo a través de objetivos y metas.
la palabra es ¿qué quieres proyectar? Es lo primero que le pregunto a mis clientes. ¿Tú qué quieres proyectar? Según lo que me diga que hay que proyectar, pues la última política con la que trabajé, lo que os he dicho, quiero proyectar un liderazgo y que me vean con autoridad, pero empática. O sea, empática, quiere decir que se le reconozca su empatía, no solo que se le vean empática. Una prenda clara, por mucho que intentemos que proyecte cercanía, si no lo eres, yo no puedo hacer magia, ¿no? Pero, o sea, que se enfatice un poco de si tú eres empática, de qué forma podemos representarlo, ¿vale? Entonces, para nosotros es súper importante siempre preguntar qué quieres proyectar. ¿Cuáles son tus metas en 1, 3, 5 y 10 años? O sea, eso yo hago una entrevista en profundidad con todos los procesos que hago y tengo que saber todo para poder ir sacando de la parte de esencia, ¿vale? Y luego la parte comunicacional, que es ya la última, es la del liderazgo, es cómo cuento todo lo que he trabajado y lo saco hacia afuera, ¿vale? Entonces, trabajo mucho la comunicación no verbal, la postura, o sea, mirad, y esto, a mí ahora, cuando trabajo imagen política, esto es una cosa que os quería contar. ¿Cómo llegan mis clientes a mí? ¿Vale? Llegan de dos formas. Uno, adiós, Rey, me alegro mucho verte. Llegan de una forma de soy consciente que necesito mejorar, ¿vale? O sea, un alto nivel de conciencia. Estoy hablando de un nivel de conciencia 5, del 0 a 5, 5. Y luego, otro tipo de clientes llegan a mí a través de un equipo multidisciplinar, ¿vale? Tú tienes un candidato y dicen, vale, necesitamos mejorar su oratoria, su postura, el programa, lo que va a decir, y la imagen, porque parece un cuadro. Entonces, los consultores políticos compañeros me llaman. Oye, María, un proceso de coaching de imagen, yo soy coach también, un proceso de coaching de imagen para fulanito, o no sé. Entonces, ahí, de hecho, yo al principio en mis redes sociales intentaba concienciar, pero ya no. O sea, yo intentaba concienciar de la importancia de la imagen, de todo lo que os estoy contando. Pero llegó un momento en que dije, mira, quien tenga claro que me necesita que me contrate, y no voy a estar aquí yo predicando en el desierto, porque a vosotros esto os lo cuento hoy, os traen aquí porque estáis en la facultad y tal, no sé qué, pero si a lo mejor me vierais en redes diría, esta tía que me está contando, me parece aburrido, ¿no? Entonces, llegó un momento en que dije, mira, si tú no eres consciente de que mejorar tu imagen te abre oportunidades, no te voy a convencer, ¿no? Porque al final es eso, es como predicar en el desierto. Y luego porque lleva como mucha intensidad por dentro como para poder luego proyectarlo. Entonces, eso es un poco como trabajo. Y la parte del liderazgo es, con todo el trabajo que hemos hecho, es como la puesta en escena, ¿vale? O sea, vale, yo ahora, mira, me pasó una cosa. De hecho, nosotros trabajamos el ABC de la imagen, ¿vale? ¿Qué quiere decir el ABC? Apariencia, conducta y comunicación. Y yo, después de trabajar con algunas clientas, una en concreto de aquí de Málaga, por cierto, que se presentaba a un puesto directivo importante de una institución, a mí me contrataron para hacer el coaching, se gastó 3.000 euros de compra, su armario se caía, o sea, todo era como muy desastre todo, y le preparé los debates que tenía que poner, pues, los contrincantes que tenían eran todos como hombres, tal, no sé qué, pues para el primer debate un pulido con el alisado japonés del pelo tal, que eso también lo trabajamos, y un traje morado, y para otro un traje rojo, tal, y de repente a mí me habían contratado, pero habían contratado también a otro compañero para llevar las redes sociales. De repente me cuelgan una foto con 0 edición, subida en un autobús, así cogida. Ella tenía un problema, que tenía un abultamiento de vientre de aquí, de esta parte, porque tenía un quiste, ¿vale? Entonces tenía un abultamiento importante. Pues de repente la foto estaba así, con esto así, y dije, hola, o sea, ¿de qué sirve mi trabajo si un equipo de redes te cuelga esta mierda de foto? O sea, lo rompe todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí,
ya metí un plan de imagen y contenido para redes sociales en la parte de imagen comunicacional. ¿Por qué? Y metí la D de digital. O sea, nosotros trabajamos el ABC, que es apariencia, conducta y comunicación, y yo le meto el D de digital, el ABCD. O sea, porque si todo lo que he hecho, cuando se tiene que ver en redes sociales, de repente te cuelgan fotos horribles. Yo tengo ahora mismo una clienta política, que el otro día lo hablé con el de la empresa de comunicación que me contrató, y le dije, ¿se puede echar a la community manager? Todos tenemos tics, ¿vale? Yo siempre he sido muy alta y siempre he querido como agacharme, entonces tengo como la parte esta que me pongo hacia adelante, como que me cuesta muchas veces ponerme y ocupar tanto espacio, ¿no? Primero porque me veo altísima, pero si llevo tacones parezco que mido 1,90, o sea, creencias limitantes que tengo en mi cabeza que son horribles y chorradas, pero que las tengo, ¿vale? Entonces, todos podemos tener un mal día, pero esta clienta en concreto está mucho así, ¿vale? Como que echa parte de su cuerpo hacia detrás. Entonces, no lo hace siempre. Hay formas en las que si va a hacer una foto, pues se echa un poco hacia adelante, si no, ostras, si eres su fotógrafo, de 300 fotos que le has hecho, a lo mejor alguna no está en esa posición. Oye, pues las cuelgan en las redes sociales. Y le digo yo al jefe de comunicación, le digo, escúchame, ¿se le puede echar al community manager? No sé, pero si tienen un fotógrafo, es presidenta de una comunidad autónoma, yo digo, ¿por qué cuelgan estas fotos en las redes sociales? ¿Vale? Entonces, ahí también entra mi trabajo de la imagen comunicacional, de cómo tú te presentas hacia afuera, ¿vale? Porque si no, todo lo que hemos hecho no sirve de nada, ¿no? Y sobre todo cuando tienes un equipo que no te cuida. Yo siempre digo que, no sé si es porque yo he estado en política y siento que al final hay mucha soledad, ¿no? Yo entré muy joven en política, yo entré con 25 años, imaginaos. Encima yo era mujer, joven, era de Alicante, hablaba sin eses, o sea, era como, con eses, perdón, era como todo lo peor que yo podía tener, lo tenía ahí. Entré en un momento en la política, en 2007, donde los políticos todavía tenían autoridad. Un alcalde era un alcalde. Ahora ya son cascarón de huevo, pero en aquel momento todavía venía una generación de políticos que eran, o sea, que el político era la autoridad, ¿vale? Ahora si piensas en los diputados ni los conoces. Pero mi primera etapa de política, bueno, yo creo que como hasta 2015 por ahí, esas 2 legislaturas eran todavía nos respetaban, ¿no? Y tú veías a un alcalde y te respetaban. Entonces, como yo vengo de esa política en la que he estado tan sola, porque hemos estado súper solas, las que éramos mujeres jóvenes, o sea, yo iba a todos los eventos, pero porque es como, yo no tenía niños, no, en aquel momento no estaba casada, y de repente como que te vas dejando un poco guiar hasta que te das cuenta y dices, ostras. Entonces, pienso que como la política es un mundo como muy, igual que la empresa, siento que tengo la responsabilidad de cuidar al político, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no tiene esa que no asume la responsabilidad, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Esta chica de redes sociales, o sea, pero no está viendo que parece un cuadro. Es que solo tiene una foto, ¿no? Entonces, eso también yo lo estoy implementando mucho porque al final lo que hago es imagen pública y lo que no se comunica no existe. Y lo que hace 20 años estaba en un cartel electoral, ahora está en tropecientos mil sitios, ¿no? Y ya voy terminando, y ahora si tenéis alguna pregunta me decís. Mirad, la imagen amplifica todo, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, llevas el pantalón sucio, pues las fotos que van a aparecer con el pantalón sucio. Entonces, yo no soy de las que piensa que tu imagen es lo más importante, pero sí amplifica tu mensaje. Entonces, no aprovechar la imagen con lo que sabemos o con lo que podemos saber a nuestro favor, siento que no hemos entendido nada, ¿no? Porque pensad de nuevo en esos 7 segundos que os he hablado de cuando entras en un sitio que ya tu cerebro ha hecho
¡pum! Y ya te has hecho una imagen de la persona que estás viendo, ¿no? Entonces, vamos a intentar que a través de nuestra imagen lo que podamos contar sea positivo y nos sirva para todo lo que queramos, que yo muchas veces, yo porque no me dedico a la imagen personal, pero a mí al principio me llamaba gente que quería buscar novia. Claro, bueno, se reconocía en un cuadro y no os he contado una cosa que siempre cuento en todas partes, que son 3 principios básicos para mí de tener una buena imagen personal, ¿vale? Una es el pelo limpio, otra es la ropa planchada y la tercera es los zapatos limpios. O sea, ya con eso tenemos mucho ganado, ¿vale? No quiero decir llegar a la obsesión, como es mi caso, que mi madre, que ha estado 6 años viviendo conmigo en Granada, es como, sí, de hecho me sigue pasando, o sea, déjalo, que si tiene una arruguita tampoco pasa nada, pero bueno, en general, ¿no? Quiero decir, si hay una arruga pequeña, pero todos los jóvenes como vosotros que vivís solos en pisos de estudiantes que no plancháis los pantalones, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Yo voy a la escuela y me pongo mala. Me acuerdo que hicimos un viaje a Sevilla y estaban los de primero, que yo no los tengo todavía. Mira, yo digo, ¿por qué no plancháis los pantalones? No, es que no tenemos plancha en el piso. Pues en la escuela cogéis la de vapor, si tampoco cuesta tanto. No, al final son cosas, como decía, muy imperceptibles, pero que ayudan, ¿vale? No os preocupéis que no voy a mirar los pantalones. Y luego, 2 cosas también importantes, que son una sonrisa, ¿vale? Porque al final la sonrisa genera mucha endorfina, tanto a quien la da como a quien la recibe, ¿vale? No cuesta nada, es gratis y siempre va a ser mucho mejor que te vean con una sonrisa que te vean con un aspecto serio. Y algo que también cuesta mucho decir, y este tema yo lo he sacado en mi asociación de consultoría de imagen porque no es fácil afrontar esto con clientes, que es la higiene. La higiene corporal y bucal. Importantísimo. O sea, al final tú cuando tienes una sonrisa y si no te lavas los dientes y lo tienes lleno de sarro, pues mejor cierra la boca, ¿no? Entonces, igual que el desodorante, tú puedes cambiarte la ropa pero si no te duchas, o puedes ducharte pero si no lavas la ropa, lo mismo, ¿no? Y al final, mirad, el tema del olor corporal y de la colonia, sin ir más lejos, tanto por exceso como por defecto, ¿vale? O sea, quiere decir, hay mucha gente que se pone la de Thierry Mugler de Ángel, que es fuertísima y va apestando, ¿no? Pues hay gente que también la pituitaria la tiene como muy desarrollada y le genera rechazo. Entonces, siempre como encontrar como en el medio está la virtud, ¿no? Un equilibrio entre lo que, en el caso de la higiene, como digo, ni por defecto ni por exceso. O sea, siempre encontrar como el equilibrio. Y ya está. Hasta aquí. Vamos, si queréis que os cuente algo más, yo encantada, si tenéis alguna pregunta, porque no habéis hablado nada. Y le digo a Carmen, ¿hablan? Dice, sí, hablan. Pues no me han preguntado nada. Bueno, ahora tenéis tiempo para preguntar. María, yo creo que se ha quedado corto. ¿Se ha quedado todo muy claro? Para mí sí. Bueno, corto. Ah, ¿corto? ¿Corto? Para mí sí. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Hay alguna manera de poder trabajar contigo, hacer prácticas? Sí, claro. Ellas hacen prácticas todas. Claro, sí. ¿Se podría hacer perfectamente en verano o cosas así? Sí, podemos firmar un convenio, claro. Eso, o sea, ¿tú eres estudiante? Sí. Pues háblalo con la escuela, Carmen, hablamos, sí, sin problema. Vale. Estoy en Granada. Interesante. Tengo a una de Mallorca, ¿eh? Bueno, Cristina es de Almería. María sí que vive en Granada, y, bueno, ella es de Cádiz y ella es de la costa, pero tenemos a Emma, que viene de Mallorca, se ha venido a Granada a hacer las prácticas, que yo tenía una responsabilidad porque cuando vino los módulos que hacen ellas son mejorables. No voy a decir que son una mierda, pero son mejorables. Y claro, de repente le digo, ¿tú qué sabes hacer? Y ella fue súper sincera y me dijo, yo no sé hacer nada. Tengo muchas ganas, pero no sé hacer nada. Y yo tenía una responsabilidad, yo de esta niña que viene de Mallorca. Claro, al final yo soy autónoma, ¿vale? Entonces,
Es verdad que ahora tengo un volumen de trabajo como mucho más tal y ellas os pueden contar lo que hacen. Por ejemplo, pues la charla de esta tarde que tengo en el MAM, pues yo la tal y me la montan, ¿sabes? Como que me dan el apoyo ese más logístico que necesito. Luego, si tengo un armario o tengo un shopper o tal, no sé qué, las entrevistas que les hago a mí, bueno, van ahí un poco haciendo. Luego, Eva y... todas hacen de todo, la verdad, pero Eva y Lucía están más dedicadas a las joyas. Pues Eva está haciendo fotos para hacer inventario, luego crean contenido, en fin, cada uno hace un poco... Pero yo no tengo un trabajo de 8 a 3, ¿vale? O sea, yo las veo una vez a la semana o menos, pero tengo un coordinador, tengo un asistente, Santi, que es más mono que nada, no ha podido venir porque trabaja por la tarde, que es la que me las coordina todas. Faltan dos, ¿eh? Falta Emma, que es de imagen también, y Cristina, que es de diseño de moda. Entonces, es verdad que yo hago de todo, pero por ejemplo, yo a las de diseño de moda, antes cuando tenía el taller, que lo sigo teniendo y que cosía, pues venían a coser. Desde el año pasado, una escuela me escribió, yo tengo una chica aquí, y yo digo, mira, yo tengo joyas y marketing, o sea, yo ya no coso. Ah, le encanta el marketing, pues ya está. El verano pasado vino Lucía y estuvo un mes y medio y estuvo con las joyas, por ejemplo, pues ella es igual. O sea, lo que hacemos muchas editoriales de moda con las joyas de estilismo, pues a Lucía que le interesa el estilismo y a Eva de la asesoría de imagen, como que van buscando y lo que me proponen. O sea, porque al final yo en mi cabeza, me imagino que os habéis dado cuenta que va a 3.500 por hora, entonces siempre me estoy inventando cosas. Soy una jefa un poco rara, pero bueno. Todo lo tengo en orden, ¿eh? Pero en mi cabeza, nada, encantada. Un placer tenerte. Gracias. Y espero que no sea la última. Tienes mi teléfono. Pues gracias. Un aplauso. Gracias.